Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablarles acerca de las diferentes formas o distribuciones de probabilidad. Mi grupo está conformado por Fernando Escobar, Erwin Hart, Bruno Armas y mi persona, Jenfer García. Primeramente vamos a comenzar con la distribución de probabilidad discreta. Por lo tanto, tenemos que definir qué es y qué es la distribución de probabilidad discreta. Es una variable aleatoria que tiene valores contables, tales como una lista de enteros no negativos. Al igual que tenemos que definir dos parámetros muy importantes que deben ser obligatorios para que la distribución efectivamente se trate de una distribución discreta. El primer parámetro nos dice que la función f de x debe ser mayor o igual a 0. Quiere decir que no puede ser negativa. Y el segundo parámetro nos dice que la sumatoria de las funciones f de x debe ser igual a 1, o sea que el caso posible es de 100%. Luego de eso también tenemos lo que son los pasos a seguir para resolver este tipo de ejercicio. El primer paso es identificar la variable aleatoria x. El segundo, determinar los valores posibles de x. El tercero, encontrar la función de probabilidad. El cuarto es verificar las propiedades o parámetros antes definidos. Y el quinto es interpretar el resultado. Ahora mostraremos un ejercicio de ejemplo, el cual dice así. Una empresa fabrica focos LED en una caja de 10 focos. Se sabe que 3 son defectuosos y 7 son buenos. Si un cliente toma 2 focos al azar de la caja sin reemplazo, sea X la variable aleatoria que representa el número de focos defectuosos que se selecciona. Construye la distribución de probabilidad para X. Al tomar en cuenta los pasos que se describieron anteriormente, el paso 1 dice identificar la variable aleatoria. Aquí, por lo tanto, sabemos que la variable aleatoria es x, que es el número de focos defectuosos seleccionados. El paso 2 es determinar los valores posibles de x. Si vamos a sacar 2 focos, solo hay 3 posibilidades de que nos salgan defectuosos. Con esto me refiero a lo siguiente. Podemos sacar 2 focos y que de esos 2 focos ambos estén buenos, es decir, que 0 son defectuosos. Podemos sacar 1 y 1, uno defectuoso y uno bueno, o podemos sacar 2 focos y que ambos sean defectuosos. Esto representaría nuestro espacio muestral de x, que vendría a estar en el rango de 0, 1 y 2. Luego de eso vamos a encontrar la función de probabilidad. Este es un problema de combinaciones, es decir, una distribución hipergeométrica, ya que el orden no importa y la selección es sin reemplazo. Tenemos que tomar en cuenta el total de formas de elegir 2 focos dentro de los 10 totales. Estas son las posibles combinaciones que podemos sacar. Y esto nos da un resultado de 45 formas diferentes. Ahora vamos a calcular individualmente para lo que nosotros tenemos en nuestro espacio muestral, que es 0, 1 y 2. Entonces comenzamos con la probabilidad de 0, de que 0 sean defectuosos y 2 sean buenos. Entonces, tenemos la forma de elegir 0 defectuosos de 3. ¿Y por qué de 3? Porque sabemos que en el enunciado nos hablan acerca de que de los 10 focos, 3 son defectuosos. Entonces, la forma de elegir 0 defectuosos de los 3 que hay es una combinación que nos da un resultado de 1. Y la forma de elegir 2 buenos de 7, aplicando la misma lógica de que de los 10, 7 son buenos, entonces la probabilidad de que saquemos 2 buenos de estos 7 nos da una combinación que como resultado tiene 21. Luego vamos a agarrar estas combinaciones y aplicando la fórmula para la distribución discreta, nos da una probabilidad de 21 entre 45. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que uno sea defectuoso y que uno sea bueno. Seguimos un poco la lógica de antes. En este caso, la forma de elegir de que uno sea defectuoso de los 3 nos da un 3. Y la forma de elegir de que uno esté bueno de los 7. Esta combinación nos da como resultado 7. Aplicando la misma fórmula, tenemos que hay una probabilidad de que uno sea bueno y que uno sea defectuoso de 21 entre 45. Y la probabilidad de que 2 sean defectuosos y ninguno sea bueno. Siguiendo la misma forma, la forma de elegir que 2 sean defectuosos de los 3 que hay es un 3. Y la forma de elegir que 0 sean buenos de los 7 que hay es de 1. Al aplicar la fórmula tenemos una probabilidad de 3 sobre 45 de que ambos sean defectuosos. Ahora vamos a verificar las propiedades o los parámetros que ya describimos anteriormente.
podemos ver que los resultados de estas probabilidades son números positivos, por lo tanto se cumple de que f de x sea mayor o igual a 0. Y al sumar cada una de estas probabilidades nos da un valor igual a 1. Por lo tanto, también se cumple la segunda propiedad. Ahora vamos a hablar acerca de la distribución de probabilidad uniforme. Primeramente vamos a definirla. ¿Y qué es? Es una distribución de probabilidad continua y se refiere a eventos que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Como parámetro, en este caso tenemos uno principal, que viene a ser el parámetro n, que es el número total de resultados posibles en el espacio muestral. Los pasos para resolver este tipo de ejercicios son primeramente verificar que la distribución es uniforme. El segundo es identificar el número de resultados posibles, o n, establecer la función de probabilidad y calcular la probabilidad solicitada. Para ello, tenemos un ejercicio, el cual dice lo siguiente. Una rueda de la fortuna tiene 12 casillas numeradas del 1 al 12. La rueda está perfectamente balanceada, por lo que cada casilla tiene la misma probabilidad de ser el resultado final. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que la rueda se detenga exactamente en la casilla número 7? Y el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que se detenga en un número mayor que 8? Ok, vamos a verificar primeramente de que se trata de una distribución uniforme. La frase perfectamente balanceada y que cada casilla tiene la misma probabilidad de aparecer nos confirma que es una distribución uniforme discreta. Ahora vamos a identificar el número de resultados posibles, o la variable n. Hay 12 casillas numeradas del 1 al 12, por lo tanto n va a ser igual a 12. Ahora establecemos la función de probabilidad. La probabilidad de cualquier resultado específico va a ser 1 entre n, es decir, 1 entre 12. Y vamos a calcular las probabilidades solicitadas. En el inciso A nos habla acerca de cuál es la probabilidad de que se detenga en la casilla 7. Al ser este un solo resultado favorable, tenemos que f de 7 va a ser igual a 1 entre 12. Y ahora, la probabilidad de que se tenga un número mayor que 8. En este caso, como sabemos que está enumerada del 1 al 12, los números favorables o que son mayores a 8 son 9, 10, 11 y 12. O sea, serían 4 valores. Usando la fórmula, tendríamos que serían los resultados favorables entre los resultados totales, que en este caso vienen a ser estos 4 resultados favorables entre el total, que sería 12. Tendríamos entonces una probabilidad de 4 entre 12, que podríamos simplificar a 1/3. Ahora bien, la distribución de Bernoulli se define como una distribución discreta, la cual puede tener resultados positivos enteros. En este caso, se define como el estudio o análisis de un experimento que solo puede tener dos posibles resultados: el éxito o el fracaso, los cuales están representados el éxito por el 1, el 0 por el fracaso. Entre los parámetros que podemos mencionar sería que x solo puede tomar dos valores, en este caso 0 para el fracaso y 1 para el éxito. El éxito está definido por la letra P, el fracaso está definido por 1 menos P. La media nos permite saber cada cuánto se va a repetir el experimento, o cada cuánto se va a repetir el éxito si repetimos el experimento. En este caso, la varianza nos permite saber la dispersión que hay entre el experimento. Como siguiente punto serían los pasos para la resolución de problemas en la distribución de probabilidad de Bernoulli. 1. Identificar que el experimento solo tenga dos posibles resultados. En este caso, ejemplo, la probabilidad de que caiga cara si tiro una moneda, porque solo tiene dos posibilidades: o cae cara o cae sello. En el caso, definir el éxito. ¿Cuál es el punto que vamos a estudiar? Si vamos a estudiar, en este caso el ejemplo que estoy dando, que si es cara o sello, estudiar cuál es el enfoque de mi análisis. Si estoy enfocado en que caiga cara o estoy enfocado en que caiga sello. Definimos cuál es el éxito. Determinamos la probabilidad de éxito, en este caso el calcular P, aplicar la fórmula de la función de masa de probabilidad, que nos va a permitir saber cuánto es la probabilidad de éxito, cuánto es la probabilidad de fracaso. Y como último punto, interpretar el resultado. Acá les comparto la función de distribución de probabilidad de Bernoulli, que viene dada por la f de x, que es igual a la probabilidad de x cuando es igual a x, que en este caso para 0 es 1 menos p, y para 1 es igual a p. La fórmula, la segunda, dice f de x, que es igual a p de la probabilidad de x igual a x
de P a la X, que nos va a permitir en la parte de abajo saber de dónde obtenemos 1 menos P y P. Les comparto un ejercicio resuelto. Dice, un dado que tiene 6 caras se lanza una vez, calcule la probabilidad de que el valor a obtener sea 5. Solución. Como primer punto, que en los pasos que les comentaba anteriormente, cuáles son los posibles resultados que voy a obtener. 1, el éxito, es decir, obtener 5, y B, obtener un valor diferente a 5. ¿Cuál es el éxito que yo defino o en el que yo me quiero enfocar? Que aparezca el 5 en el dado cuando yo lo lance. 3, el dado tiene 6 caras, que serían los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo quiero enfocarme solo en la cara que vale 5. Para calcular P, sería P es igual al número de casos favorables, en este caso es 1, porque es una sola cara que tiene 5, y el número de casos totales, que serían 6, porque son 6 caras. Nos da un sexto. Calculamos, ese sería nuestro P, sería nuestro éxito, el valor de nuestro éxito. En el caso del fracaso sería 1 menos P, que el valor sería 5 sextos. Calculamos la media, que sería igual a la P. Esto nos permite decir que si repetimos el experimento, de cada 6 veces, una vez nos va a aparecer el 5. Y en la varianza que nos da 5 entre 36 nos va a permitir saber la dispersión entre los resultados. Por lo tanto, de este ejercicio, la probabilidad de que nos aparezca 5 al lanzar un dado es de 17%. Gracias. Probabilidad binomial. ¿Qué es la probabilidad binomial? Es un modelo estadístico que permite calcular la probabilidad de obtener un número determinado de éxitos en un número fijo de pruebas. Ahora, entre sus características que se tienen, la primera es que cada prueba, como su nombre también lo indica, es que los resultados son certeros, o sea, o es éxito o es fracaso, o es cara o es cruz, o es hombre o es mujer, lo que permite que al tener un resultado podemos restar y obtener el otro, ya sea de fracaso o de éxito. Los intentos son independientes de sí, porque algo de la probabilidad binomial es que es calcular la probabilidad de éxito o fracaso en un número determinado de intentos, y los intentos pasados o futuros no determinan lo que se está evaluando en el momento. Es muy útil en situaciones reales donde se necesita mantener controles de calidad o se quieren prever resultados en informes clínicos o científicos. La fórmula, como se puede expresar aquí, es el combinado del número de muestras o ensayos que se vayan a realizar, la P, que es la probabilidades de éxito, y la X, que son las características o el resultado que se quiere esperar o del que se desea. Entre los pasos para resolver el ejercicio, primero hay que establecer los datos de la variable, leer el enunciado y ver lo que se tiene. Después, por la misma fórmula, sabiendo esto, sustituimos los datos de los valores y que, por lo ya explicado anteriormente, se sabe que en la probabilidad binomial solo hay 2 resultados posibles, que uno ya sea éxito o el otro ya sea el fracaso. A continuación se presenta un ejercicio en el que se dice: el 20% de los artículos que fabrica una empresa salen defectuosos. Si se seleccionan 6 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 3 artículos defectuosos? Por lo tanto, primero hacemos el análisis del ejercicio, en la que dice que por número por n, por ensayo, se seleccionan 6 artículos, por lo cual nuestra n es 6. Tenemos la P, que es el número de éxito. En este caso, lo que queremos calcular es el fracaso, lo cual representa un 20%. Y la X, que son los artículos defectuosos, en números. Hay que aclarar que una cosa es la probabilidad de éxito en porcentaje y la otra es el valor como tal de lo que se está tomando. Por lo tanto, sustituyendo para X igual a 3 en la función de la fórmula descrita anteriormente, el combinado de 6 y de 3, por 0,20 al cubo por la diferencia de 1 menos la probabilidad de éxito de 6 menos 3, sustituyendo nos da que la probabilidad de que 3 artículos salgan defectuosos es del 8,19%. Continuando con el tema, se tiene la distribución de probabilidad multimodal, que esta es una distribución
de probabilidad que presentan más de un pico o un tipo de moda. Y estos picos son los que indican que si hay más de una tendencia central en esos datos. Esta cuenta con ciertos parámetros, los cuales son los números de picos o modas, la posición de cada uno de ellos, la altura relativa de cada uno de esos picos, la separación que existe entre ellos y el tamaño que muestra cada uno de los grupos modales. También se puede considerar una distribución multimodal la probabilidad de más picos. Una distribución de un solo pico sería unimodal, la distribución de dos picos sería binomial y la distribución de más de dos picos sería la multimodal. Sin embargo, una distribución bimodal también se puede considerar multimodal porque existen múltiples picos. Normalmente hay muchas causas por este tipo de distribuciones y una de ellas es que se suele indicar en la distribución de la población que no es normal. También se puede indicar que su muestra tiene varios patrones o respuestas o vistas referente a actitudes externas. Normalmente cuando se piensa en este tipo de distribuciones es posible que se eche un vistazo cerca de los datos. Sin embargo, esto normalmente se suele visualizar más que todo en las gráficas de dos o más distribuciones al mismo tiempo, lo cual se opone a una verdadera distribución multimodal, solo que se mapea una sola distribución, es decir, que no se analizan dos tipos de distribuciones de diferentes datos, sino que es un solo tipo de distribución y ella presenta múltiples picos o múltiples espacios. A continuación se entiende un ejemplo más claro de un tipo de distribución multimodal, que dice que se suponga que un profesor da un examen a los alumnos de su clase. Algunos estudiantes estudiaron mientras que otros no. Cuando el profesor crea un histograma de la calificación de los exámenes, esta sigue una distribución multimodal porque se presentan muchos picos y diferentes. Posee dos picos muy altos y espacios entre ellos. Entonces, el pico alrededor de las clasificaciones más bajos, que sería el 70, 80, 74, se podría decir que es el grupo de estudiantes que no estudiaron mucho o que no se prepararon adecuadamente, más que el pico alrededor de las clasificaciones más altas, que es entre 86 y 88, representa a los estudiantes que se prepararon mejor. Y este tipo de distribución es común cuando hay grupos de compartimiento de características diferentes, en este caso que son los estudiantes. También se podrá considerar otro tipo de casos y análisis que se realizan para este tipo de distribuciones, y con eso se puede tener una diversidad de análisis con respecto a esos datos que se están analizando. Ya con todo esto, bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra ponencia.